Buenos días, hermanos. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Es grato poder saludar a cada uno de ustedes y también saludar a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales y las diferentes plataformas que se conectan con esta Iglesia Adventista de Sión. Es mi anhelo y deseo que la paz del Santo Espíritu pueda morar en cada uno de sus corazones, que Dios pueda bendecirle grandemente a ustedes y a sus familias, y que el tema que tratemos en esta mañana sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes. En esta mañana yo quiero tratar con ustedes un tema titulado Enfermedades espirituales de la vista. Repito, enfermedades espirituales de la vista. En el mundo hay alrededor de 8.300 millones de habitantes, de los cuales 2.200 millones padecen de alguna afección ocular. Si nosotros hacemos un simple cálculo matemático, eso nos arroja que un 27% de la población mundial tiene algún padecimiento ocular. Por eso hoy en día a los oftalmólogos le va tan bien. Y una muestra de eso, si nosotros observamos todos los que estamos aquí en el auditorio, nos vamos a dar cuenta que la gran mayoría tenemos ¿qué? Tenemos lentes. Eso significa que algún tipo de afección ocular ¿qué? Padecemos. Durante el transcurso de la semana se estuvo celebrando el Congreso número 62 de la Iglesia a nivel mundial para elegir las autoridades que van a regir los destinos de este gran pueblo por los próximos 5 años. Y en el informe que daba el secretario, pues salió a relucir que la iglesia tiene una feligresía de alrededor de 23.7 millones de miembros adventistas en todo el mundo. Ahora, podríamos hacernos la siguiente pregunta, hermanos. ¿Cuántos de esos 23.7 millones de miembros adventistas que hay distribuidos en los 112 países donde la iglesia tiene presencia adventista tendrán algún tipo de enfermedades espirituales relacionadas con la vista? Justamente el tema de esta mañana tiene como propósito que nosotros podamos darnos cuenta de que de una manera u otra, aparte de la afección ocular que nosotros podamos tener físicamente, también nosotros tenemos algún tipo de enfermedad espiritual relacionado con la vista. Así que oramos al Señor para que Él nos permita ver esa realidad, pero también nos permita ver que no todo está perdido, sino que podemos acudir al mejor oftalmólogo divino, nuestro Señor Jesucristo. Es interesante, hermanos, notar que con la llegada del pecado a esta tierra, comenzó la degradación del ser humano. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo como perfecto. Y dice la hermana White en el libro La Historia de la Redención, que cuando el ser humano pues fue creado tenía una vista espectacular. Dice que podíamos ver cosas que microscópicas y que podíamos ver a una gran distancia, pero que con la entrada del pecado el ser humano comenzó a degradarse en todo el sentido de la palabra, y esto redujo entonces el campo visual de nosotros como seres humanos. Pero lo que más me llama la atención, hermano, es ver que en el campo de lo que tiene que ver con la naturaleza, de lo que tiene que ver con el reino animal,
no ocurrió así. Como el corazón del hombre es de continuo mal, de la misma manera en que la maldad avanza, en esa misma magnitud el ser humano se va ¿qué? Degradando en todo el sentido de la palabra. Y me llama mucho la atención siempre tomar como ejemplo introductorio algún animal de la naturaleza. Y una muestra de esto nosotros lo podemos ver en el camaleón. A ver si allá me proyectan una imagen de un camaleón. Todo el mundo lo conoce, el camaleón. Pero ese animalito tiene algunas características interesantes. Hay tres cosas que destacan en este animal. Destaca, número uno, su lengua. Número dos, destaca su coloración o su pigmentación, y destaca también la gran capacidad visual que tiene este animal. La lengua es del tamaño del cuerpo, así que dependiendo del tamaño del cuerpo, así mismo va a ser el tamaño de ¿qué? De su lengua. Y hay todo un tema que se puede sacar y se puede aplicar espiritualmente con relación a la lengua, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. También destaca su color. El camaleón cambia constantemente de color para adaptarse a las diversas situaciones. Eso es debido a unas células que tienen llamado crematósfora, que le permite poder cambiar de color dependiendo del ambiente donde se encuentra y de la situación en la cual se encuentra. Pero lo que más llama la atención del camaleón es la vista prodigiosa que tiene. Según algunos biólogos, es una de las vistas más prodigiosas que hay en el mundo animal debido a algunas características especiales que tiene. Por ejemplo, él tiene la capacidad de ver de manera independiente con sus dos ojos. O sea, que ambos ojos pueden estar mirando cosas diferentes al mismo tiempo. Por eso el camaleón tiene una visión doble, tiene una visión monocular y una visión binocular. La combina las dos cuando va a cazar su presa para alimentarse. Y entonces tiene la capacidad en el cerebro de entonces juntar las dos visiones, la monocular y la binocular, para que la lengua pueda dispararse y dar con precisión en el blanco. Algunos diseñadores de las miras telescópicas que tienen los rifles de asalto o de francotiradores, lo han tomando como parámetro la visión que tiene el camaleón, específicamente el rifle de asalto favorito de las tropas norteamericanas, el que usan los francotiradores, que es el Barrett M80. Pero es interesante, hermanos, notar que estas características que tiene el camaleón, probablemente cuando nosotros salimos de la mano de Dios, podíamos ¿qué? Podíamos tenerlas nosotros. Pero la degradación del pecado ha hecho entonces que todos los seres humanos en algún momento tengan algún problema de visión. Según la ONU, para el año 2050 ya no serán 2.3 millones de personas con problemas visuales, sino que serán cerca de 5.000 millones de personas que tendrán problemas visuales. Y uno podría preguntarse, ¿será que lo mismo va a ocurrir en lo que tiene que ver con el aspecto espiritual con nosotros, los hijos de Dios? ¿Avanzarán los problemas en la visión espiritual nuestra en la misma medida que avancen los problemas visuales en el mundo?
En los minutos que nos quedan, hermanos, yo quiero reflexionar con ustedes acerca de las enfermedades espirituales con relación a la vista que pueden estar afectándonos a cada uno de nosotros. Es interesante notar, hermanos, que la vista es el sentido más importante del cuerpo humano. Por medio de nuestros ojos, nosotros podemos ver el mundo que nos rodea. Por medio de nuestros ojos, nosotros podemos tomar decisiones. Por medio de nuestros ojos, nosotros podemos evitar los peligros. Por medio de nuestros ojos, nosotros podemos ver la belleza que aún existe en este mundo tan maltratado. Sin embargo, existen enfermedades físicas como la miopía, la hipermetropía, el daltonismo, la ceguera y la presbicia, que pueden afectarnos físicamente, pero que también nos pueden afectar de manera espiritual. Así que desde el punto de vista espiritual vamos a ver cada una de estas enfermedades en esta mañana y vamos a ver qué solución nos presenta la Biblia para cada uno de ellos, recordando que nosotros disponemos del mejor oftalmólogo, del mejor médico divino, que es nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos hablando de la miopía espiritual. Desde el punto de vista físico, una persona que tiene miopía ve bien lo que está ¿qué? Cerca, pero no ve muy bien lo que está lejos. El miope espiritual solo se enfoca en lo terrenal, solo se enfoca en lo de este mundo, se enfoca en el dinero, se enfoca en el poder, se enfoca en el placer, se enfoca en el éxito, solo se enfoca en lo material, olvidándose que su ciudadanía no es de este mundo y olvidándose que su destino final es el reino de los cielos. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes hoy tendríamos esta afección espiritual llamada miopía espiritual? Es probable que muchos de los que están aquí comenzando conmigo tengamos ese problema. El cristiano miope no tiene una visión eterna, vive para hoy, no piensa en la salvación, sencillamente se conforma con este mundo, olvidando que el fin último del cristiano es encontrarse con Cristo en el reino de los cielos. Sin embargo, nuestro médico divino, nuestro Señor Jesucristo, a través del recetario de la palabra de Dios, nos dice cuál es la solución para este tipo de afección de la miopía espiritual. Y esa solución la encontramos en el libro de Colosenses, en el capítulo número 3 y el verso número 2. La receta, el remedio para la miopía espiritual está en Colosenses capítulo 3, verso número 2, y dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ahí está la solución, hermanos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Nosotros estamos de paso. Nuestra meta final es llegar al reino de los cielos. Por lo tanto, debemos mantener la vista puesta ¿dónde? En el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde está Cristo intercediendo por nosotros y donde tiene preparado para cada uno de nosotros una mansión. Antes de él irse, él fue bien enfático y dijo: no se turbe el corazón de ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y cada una de esas moradas está preparada para cada uno de nosotros. Por lo tanto, dejemos a un lado la miopía espiritual que nos hace fijar en esta tierra y pongamos la vista en las cosas de arriba, en la patria celestial que han de heredar aquellos que sean fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo.
Otra de las enfermedades espirituales, hermanos, es la hipermetropía espiritual. El que sufre de hipermetropía ve bien lo que está lejos, pero ve mal lo que está ¿cómo? Cerca. El que sufre de hipermetropía espiritual se enfoca tanto en el cielo, se enfoca tanto en el espíritu de profecía, que se convierte en un extremista. El que sufre de hipermetropía se descuida de su vida diaria porque solo está pendiente a las grandes cosas, solo está pendiente en el cielo. Y usted podrá decir, pero hermano, eso es bueno. Usted no acaba de decir que debemos tener la vista puesta en las cosas de arriba. Pero debemos hacer una cosa sin dejar de hacer ¿qué? Lo otro. Muchas veces el que sufre de hipermetropía se encierra tanto en él que descuida que el Señor lo ha colocado en esta tierra para que sea una lumbrera. Se olvida que el Señor lo ha colocado en esta tierra para que puedan llevar a otro a Cristo Jesús, el que lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. El que sufre de hipermetropía espiritual se encierra en sí mismo, se olvida del entorno y se olvida que el Señor le ha colocado en esta tierra con una misión, la misión de decirle a las personas que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Por eso, a través del recetario divino que es la palabra de Dios, el Señor nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo número 2 y el verso número 17, la fe si no tiene obra es una fe muerta en sí mismo. Así que pidámosle, hermanos, al Señor que nos libre de nuestra hipermetropía espiritual y nos permita ver que al igual que el pueblo de Israel, el Señor nos colocó en esta tierra con un propósito especial. El apóstol Pedro dice que tú y yo pertenecemos a una nación santa, que somos un real sacerdocio, un pueblo que lo escogió Dios para que predique las virtudes de aquel que le sacó de las tinieblas y le trajo a esta luz admirable. Es interesante notar, hermanos, que aquel que sufre de hipermetropía sabe mucho de la Biblia, pero muchas veces ignora a aquellos que están a su lado. Aquel que sufre de hipermetropía habla mucho del reino de Dios, pero no cumple con sus responsabilidades como miembro de iglesia, sobre todo con la meta principal que como cristianos tenemos, que es la proclamación del evangelio y del reino de Dios. Ante esto, en el recetario divino encontramos la solución. Marcos capítulo 5, verso número 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Otra de las afecciones que nosotros podemos mencionar es el daltonismo espiritual. El daltónico confunde los colores. Y el daltónico espiritual no distingue lo bueno de lo malo. El daltónico espiritual confunde las cosas del mundo con las cosas espirituales y no tiene el discernimiento necesario para decir esto es bueno o esto es ¿qué? Malo. Entonces, en el libro de Isaías, en el capítulo 5 y el verso número 20, el Señor nos dice: ay de los que a lo malo le dicen ¿qué? Bueno, y a lo bueno le llaman ¿qué? Malo. Y eso es algo característico en la sociedad de hoy. Hoy nosotros aplicamos el refrán que dice: nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y muchas veces nosotros como cristianos aplicamos eso a la vida espiritual. Lo que para uno puede ser mal espiritualmente, para otro puede ser ¿qué? Bien. Y cuando hacemos esto, entonces nos convertimos en daltónicos espirituales.
El daltónico espiritual acepta el pecado como normal. Hace que la verdad sea relativa, pierde el discernimiento espiritual y entonces se apartan del camino correcto. En Hebreos capítulo 5, el verso número 14, la Biblia nos dice: hay muchos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En otras palabras, el Señor quiere que nosotros nos ejercitemos mentalmente para poder distinguir qué es lo malo y qué es lo bueno. No según la sociedad, sino lo según un escrito está, que debe ser nuestra norma de ley. Otra afección espiritual que probablemente muchos de nosotros podamos tener, comenzando por mí, es la ceguera espiritual. En la ceguera espiritual, el ciego espiritual ha perdido toda capacidad de ver a Dios. Ha perdido toda la capacidad de hacer su voluntad. Y por lo tanto, aunque cree que está en la luz, vive en las tinieblas. En 2 de Corintios, en el capítulo 4 y el verso número 4, la Biblia dice que el que está ciego espiritualmente, dice que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento y lo ha convertido en incrédulo. Es triste, hermanos, cuando nuestro sentido de la vista espiritual está opacado por la ceguera espiritual. El que está ciego espiritualmente no entiende el evangelio, y si lo entiende lo guarda para sí y no lo da a conocer, y al no entenderlo entonces coloca la luz del evangelio debajo de una mesa para que su luz que no brille e ilumine el camino de otros para que puedan venir a los pies de Jesús. A esos hay que ocurrirle lo que le ocurrió al siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo no podía ver alrededor todo el ejército del cielo que lo estaba ¿qué? Cuidando. Y entonces Eliseo tuvo que decir: Señor, te pido que abra sus ojos para que vean. Yo pienso, hermanos, que es el momento de nosotros pedir al Señor que abra nuestros ojos espirituales para que nosotros podamos ver la realidad de este mundo. Para que nosotros podamos ver que este mundo le queda poco tiempo, para que nosotros podamos ver que Cristo viene pronto y para que nosotros podamos ver y entender que es hora de despertar, es hora de arrebatarle las almas al diablo y es hora de decirle a la gente que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Apreciados hermanos que están aquí presentes y hermanos que nos ven a través de las redes sociales, el ciego espiritual ha perdido toda la capacidad de ver a Dios. El ciego espiritual se cegó al entendimiento de Dios y abrió las puertas al entendimiento de las cosas mundanales. El ciego espiritual no entiende el peso del evangelio y por lo tanto se conforma con las cosas de este mundo. Y hoy, hermanos, yo hago la pregunta para que nosotros podamos meditar. ¿Será que acaso algunos de los que estamos aquí presentes tenemos alguna de esas afecciones que hemos mencionado? ¿O será que somos de los privilegiados que no tenemos ningún tipo de esa afección? La Biblia señala que por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gracia de Dios, y por lo tanto algún tipo de afección espiritual nosotros tenemos.
Recuerde que la iglesia es un hospital donde venimos a encontrarnos con el médico divino, donde venimos a encontrarnos con aquel que puede curarnos, con aquel que puede limpiarnos, con aquel que puede purificarnos y con aquel que puede hacer de nosotros una vasija útil para la honra y la gloria de Dios. La pregunta está: ¿nos vamos a colocar en las manos del alfarero divino? ¿Nos vamos a colocar en las manos del médico que puede curar nuestra ceguera espiritual, que puede curar nuestra miopía espiritual, que puede curar nuestra hipermetropía? Es hora, hermanos, de que nosotros tomemos la firme decisión de colocarnos en las manos del médico divino, del mejor oftalmólogo, nuestro Señor Jesucristo. Jesús sanó a muchos ciegos físicos, pero su deseo más profundo es sanar la ceguera espiritual del corazón que hay en los cristianos de hoy. Cristo Jesús preguntó a un ciego en Marcos 10:51, ¿qué quiere que te haga? Y él respondió, Señor, que recobre la vista. En esta mañana Cristo Jesús nos pregunta, ¿qué quiere que yo haga con cada uno de ustedes? Es el deber nuestro levantarnos y responder, Señor, que recobre la vista. Y un llamado final, hermanos. ¿Estamos sufriendo algún tipo de enfermedad espiritual de la vista? Si es así, es hora entonces de levantarnos. Si es así, Cristo quiere tocar tus ojos y devolverte la visión espiritual. Si es así, entonces ve a la farmacia espiritual y compra el medicamento que nos ofrece Cristo Jesús en el libro de Apocalipsis, en el versículo 3, el verso 18, la última parte. Compra colirio para que veas y unge tus ojos. El colirio del Espíritu Santo está disponible para cada uno de nosotros. Es hora de levantarnos, es hora de ir a la farmacia espiritual, comprar el colirio para que limpie nuestra vista y podamos ver que Cristo está cerca, que Cristo viene pronto y Él quiere llevar al cielo un pueblo libre de problemas de visión espiritual, un pueblo que pueda glorificar y alabarle por toda la eternidad y un pueblo que pueda proclamar a los cuatro vientos que solo en Jesús hay salvación y vida eterna. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros queremos acudir al médico divino? Si así es tu deseo, ponte en pie e imploremos al médico divino que cure nuestra ceguera espiritual. Padre nuestro que estás en el cielo, cuán agradecidos estamos de ti por tu bondad, por tu amor y tu misericordia. Gracias porque cada día nos busca. Gracias porque cada día pone ante nosotros el recetario de la palabra de Dios, para que en ella podamos encontrar las recetas y los sanos consejos que tú nos ofreces para poder curarnos de nuestras enfermedades espirituales visuales. Que cada día podamos hurgar en ese recetario, podamos descubrir los remedios espirituales que tiene para nuestra ceguera espiritual y así podamos curarnos, oh Dios, y llevar la luz del Evangelio a otros que están ciegos espiritualmente. Cuida, bendice a tu pueblo en la ancha faz de la tierra. Bendice a esta iglesia. Bendice a la iglesia del aire. Aquellos, oh Dios, que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de las distintas plataformas. Que podamos entender que lo mejor que podemos hacer es entregarnos en los brazos del oftalmólogo divino para que Él cure nuestras enfermedades y nos haga ver que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Que cada día podamos poner nuestra vista en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra, y que cada día podamos poner nuestra vista en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe.
al salir de este lugar, ayúdanos a salir con la firme convicción de que te necesitamos en nuestras vidas, que debemos abrir las puertas de nuestros corazones para que tú hagas morada permanente, para que nos sanes espiritualmente y nos prepares para el encuentro contigo. Gracias porque nos ama y nos quiere, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.